Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a examinar el capítulo 2 del curso CCNA 3 versión 5. Este capítulo es acerca de redundancia y como tal, pues el capítulo se divide en dos grandes grupos de estudio, que es por un lado Spanning Tree Protocol o STP y por otro lado lo que es agregación de canales o de enlaces, también conocido como Ether Channel. Bienvenidos. Bien, pues en este video del capítulo 2 solamente vamos a explorar la parte de Spanning Tree. La parte de Ether Channel la podemos encontrar en otro video que está en el mismo canal. Por favor, búsquenlo por ahí. Y en cuanto a Spanning Tree Protocol, bueno, pues primero voy a dedicarle unas cuantas palabras a lo que es las topologías redundantes, realmente no mucho. Y después de eso nos vamos a ir directamente a Spanning Tree Protocol. Bien, pues, ¿por qué podemos querer tener redundancia en una red? Pues la razón principal, fundamental, es la resiliencia. Recuerden que resiliencia es la capacidad o la habilidad que tiene una red para recuperarse de manera automática en caso de una falla y que el usuario ni siquiera se dé cuenta. Si queremos tener tolerancia a fallas y resiliencia, necesitamos tener forzosamente redundancia, ¿no? La redundancia puede ser colocada a nivel dispositivo, enlace y bueno, puerto, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones hay gente que pone switches redundantes, enlaces a internet redundantes, fuentes de poder redundantes, servidores redundantes. Pero cuando conectamos una red LAN a través de switches, típicamente lo hacemos con enlaces redundantes. Esto quiere decir que entre dos switches vamos a poner 2 o 3 o 4 enlaces para, por un lado, bueno, pues tener la tolerancia a fallas, pero también por otro lado, para sumar el ancho de banda entre switches. Imagínense ustedes que yo tengo puertos de 1 GB entre dos switches, conectando dos switches, tengo puerto de 1 GB, pongo 4 hilos y entonces ahora tengo 4 gigas de ancho de banda entre los switches en lugar de 1 GB. Pero aparte, como estamos hablando de comunicaciones bidireccionales, entonces potencialmente tenemos 8 gigas de ancho de banda entre dos switches. Ajá. El problema de hacer esto es de que si no tenemos cuidado a la hora de la implementación, podemos tener problemas de los cuales voy a hablar en unos momentos más, como tormentas de broadcast, inestabilidad de bases de datos de MAC addresses y transmisiones múltiples de trama, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues surge una poderosa herramienta llamada Spanning Tree Protocol, que es realmente un protocolo desarrollado por la IEEE y que lo que hace ese protocolo es funcionar en redes switchadas y a partir de un grafo que tiene redundancia y enlaces múltiples, lo que hace es seleccionar los mejores enlaces y dejarlos activos para crear a partir de esa topología con múltiples enlaces y también múltiples posibilidades de problemas, pues dejar una topología que no tiene problemas, ¿no? Y que está libre de todo tipo de problemas. Tal vez en este momento todo esto que estoy diciendo no tenga mayor sentido, pero vamos a verlo en las siguientes láminas y vamos a ver cómo es que Spanning Tree puede ayudarnos muy bien. ¿Qué es una tormenta de broadcast? Una tormenta de broadcast es cuando un switch recibe por una interfase una trama de broadcast. Esto quiere decir, la trama lleva la dirección de destino 255, 255, 255, 255. O a nivel de capa de enlace de datos lleva FFFFF como dirección de destino. La dirección de broadcast a nivel de capa 2, FFFF, es una de las tramas que el switch, sin mirarla, sin analizarla, sin revisarla, simple y sencillamente la toma por un puerto y la manda por todos los demás. Es obligación del switch que cuando vea pasar una trama de broadcast, replique esa trama por todos sus puertos. Ahora, fíjense bien en esta topología que tengo aquí. Si esta computadora, la PCA, envía un broadcast en el intento de conectarse con la PCB, por ejemplo, lo que va a hacer es mandar por un puerto, vamos a suponer que este fuera el puerto 1,
Por ese puerto va a ingresar el broadcast al switch, pero vamos a suponer que el puerto 3 y el puerto 4 están conectados de manera redundante al switch Y. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la trama que entra por el puerto 1 del switch va a salir por el puerto 3 y va a salir por el puerto 4 hacia el otro switch. Va a ingresar al switch por aquí, el broadcast va a salir por acá y también por acá. Ya en este momento se cumplió el objetivo de la comunicación porque PCB ya recibió la trama de broadcast. Pero el problema es que aquí también llega otro broadcast desde acá, que también va a salir por acá y también va a salir hacia la PCB. Ya de entrada estamos hablando de que la PCB ya recibió esa trama 2 veces, ya la recibió duplicada. Ajá. Y el switch Y, a la hora de que saca la trama hacia el puerto por donde no la recibió, ¿qué va a pasar? Que esa trama va a dar otra vez a el switch X por 2 de sus puertos. Esa trama tiene que salir, voy a usar otro color aquí, voy a usar el verde. Fíjense, esa trama que entró por aquí, tiene que salir por acá de nuevo y tiene que salir hacia la PCA. Y la trama que entró por aquí tiene que salir por acá y también tiene que salir hacia la PCA. Entonces, una trama de broadcast que generó la PCA la va a recibir 2 veces más cuando esa PC ni siquiera tenía la necesidad de recibir esa trama porque él la mandó. Y entonces, como pueden darse cuenta aquí, esto está generando aquí un ciclo de información hacia un lado y otro ciclo hacia el otro, por ambos puertos. Ahora imagínense ustedes que el switch X y el switch Y se encuentran conectados con enlaces redundantes. Imagínense 4 enlaces por arriba y 4 enlaces por abajo. Imagínense la multiplicación de broadcasts que están ocurriendo ahí, ¿no? Una situación como esta, sin protección, va a tirar una red, sin duda. Adicionalmente a las tormentas de broadcast, pues lo que va a ocurrir también es que las tramas se van a enviar múltiples veces. Tan solo fíjense en esto, no vayamos más allá de que si se duplicó, que si se hizo una tormenta ahí, ¿no? Tan solo fíjense que este server o host X quiere mandar una trama de unicast hacia el router Y. El problema de una trama de unicast es que no puede ser enviada sino hasta que el server host X conoce cuál es la MAC address del router Y. Pero cuando todavía no conoce la MAC address del router Y, pues tiene que lanzar una petición de Address Resolution Protocol o ARP, en cuyo caso se va a un broadcast. ¿Ok? Sin embargo, fíjense también aquí hay una situación interesante. Este switch A sabe que puede alcanzar por aquí a la MAC address del router Y, pero también sabe que la puede alcanzar por acá, a esa MAC address. ¿Ok? Este switch sabe que puede alcanzar a la MAC address del router Y por aquí, pero sabe que también la puede alcanzar por acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, sin ninguna protección ahí, cuando el server o host X quiere mandar una trama de unicast al router Y, esa trama de unicast va a llegar al switch también, y el switch, consciente de que el router Y lo alcanza por acá, va a mandar por acá la trama, pero también va a llegarle la trama al router Y por acá. Eso quiere decir que el router Y va a recibir 2 tramas igualitas. Ahora, ¿problema? Realmente no es mucho. No es gran problema porque el router Y sabe que tiene que descartar una de las tramas. Sin embargo, la operación repetida de esto, recibo doble y descarto uno, y eso lo hago por 1500 veces durante un segundo, pues es trabajo innecesario en el router, ¿no? Y información que viaja en los enlaces, que me consume ancho de banda. Y bueno, viene a ser un problema también, ¿no? La inestabilidad de bases de datos de las MAC addresses tiene que ver con lo que estaba yo explicando en la lámina anterior. Fíjense, este switch cree que el router Y está por este puerto, pero sabe también que está por este puerto, ¿no?
Y este switch también sabe que el router Y está por aquí, pero también tiene información de que el router Y puede ser alcanzado por acá. Entonces, la MAC address del router Y, que típicamente debería de estar asociada solamente a un puerto de cada switch, en realidad está asociada a dos puertos. Entonces, cuando llegue una trama a ese switch que va dirigida hacia ese router, el switch va a tener que mandar duplicada la trama hacia ese router, ¿no? Y bueno, pues si la mayoría de las tramas va ocurriendo por un lado, el otro lado tiende a olvidar esa MAC address después de 5 o 6 minutos. Pero si de pronto ve pasar por acá, por este lado, una trama del router con dirección de origen del router Y, pues el switch va a volver a aprender esa MAC address en este puerto y entonces vamos a estar olvide y aprende las MAC addresses del router Y y también del host X de todos, ¿no? O sea, realmente el problema de la inestabilidad de bases de datos de MAC tiene que ver con el hecho de que tenga la misma MAC address asociada a varios puertos. Y bueno, recuerdan que en el encabezado del paquete IP, del paquete de capa 3, tenemos un campo que es TTL o Time to Live. Bueno, pues ese campo recuerden que nos sirve para darle un tiempo de vida al paquete en cuanto al número de saltos, ¿no? Es decir, si un paquete IP se llega a ciclar en algún punto de Internet, por ejemplo, lo que va a ocurrir es de que el TTL va a ir decrementando en 1 en cada vez que el paquete da un salto de router y eventualmente si el paquete se cicló, pues se va a terminar el tiempo de vida y eventualmente el paquete va a morir. Si no fuera por el campo de TTL en los paquetes IP, pues por ahí veríamos pasar paquetes de 1980, ¿no? En las redes y serían paquetes pues inmortales, ¿no? Pero afortunadamente existe el campo de TTL en los paquetes IP para que los paquetes mueran en caso de que se ciclen. Problema, en capa 2, en segmentos, no hay TTL. El encabezado de las tramas no tiene TTL. ¿Qué significa esto? Esto significa que el paquete puede ciclarse o la trama puede ciclarse indefinidamente, por siempre. Y si además tenemos redundancia, bueno, esa trama puede estar multiplicándose en la red y no necesita ciclarse para siempre para que se caiga la red, ¿no? La red se vuelve inestable y si se está multiplicando por ahí las tramas, la red se va a caer en unos cuantos segundos, ¿no? Y bueno, entonces lo que va a ocurrir con Spanning Tree lo que va a hacer es crear una topología libre de ciclos a partir de una topología con muchas redundancias. En este ejemplo tenemos enlaces redundantes entre los switches CAT6 y CAT3, del CAT3 al CAT1, del CAT1 al CAT7, del 7 al 3. Toda esta parte de redundancia fue implementada justamente para dar tolerancia a fallas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que a partir del uso de STP, lo que vamos a obtener es algo así. Lo crean o no lo crean, los switches que tenemos del lado izquierdo son los mismos que tenemos del lado derecho. Los tenemos igualitos, solamente que se eliminaron ciertos enlaces. Aquí, por ejemplo, el enlace entre por ejemplo, el enlace entre 7 y 3, aquí ya no existe. Es este enlace. En este caso, en esta topología, ese enlace se eliminó. ¿Ok? La idea es que algunos enlaces queden bloqueados, por ejemplo por ejemplo por ejemplo queden bloqueados para llegar a esto. Si ustedes se fijan aquí, no podemos tener un ciclo. Ahí no se nos va a ciclar la información. Y entonces nos preguntamos, bueno, pues si vas a tener esta topología en donde agarraste el switch CAT1 como nodo raíz de un arbolito, ¿para qué queremos tantos enlaces, no? Me cuesta dinero, me cuesta esfuerzo poner tantos enlaces. Bueno, pues porque gracias a STP lo que va a pasar es de que si se llega a caer uno de estos enlaces,
por ejemplo, el enlace entre 1 y 4, si se llega a caer, entonces puede ponerse en acción el enlace que está entre 3 y 4. Este que borramos por un instante, o bueno, que borramos para la operación, puede volverse a poner automáticamente si es que se llega a caer este, y entonces el switch CAT4 sigue participando en la red. La idea, recuerden, es dar redundancia y dar resiliencia. Muy bien, bueno, pues voy a hacer uso de esta animación que amablemente proporciona Xerox para la explicación de Spanning Tree Protocol. Recuerden que Xerox, pues a pesar de ser una empresa de fotocopiadoras, pues en realidad ellos son los inventores de Ethernet, entonces como que sienten todavía cierta responsabilidad por proporcionar este tipo de materiales. Entonces, muy bien, vamos a tomar un ejemplo para explicar cómo funciona Spanning Tree y de esta manera quede bastante claro. Vamos a ver, tenemos 3 switches llamados en este caso Bridge A, Bridge B y Bridge C. ¿Ok? Y cada uno de esos switches tiene una conexión en color verde que tenemos aquí y formando pues una especie de triángulo en donde tenemos posibilidad de una de redundancia, pero también posibilidad de ciclos. Imagínense que salga una trama por el puerto 1.1 del Bridge A y dé la vuelta y pueda llegar otra vez al Bridge A por acá, ¿no? Un poco haciendo una remembranza de lo que acabo de mencionar en láminas anteriores. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, el primer paso para que digamos que ya está corriendo Spanning Tree es que se tiene que seleccionar un switch raíz o un puente raíz o un bridge raíz. ¿Ok? ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues se logra en un principio anunciándose todos a sí mismos como raíz. ¿Ok? En primer lugar tenemos que considerar que los switches tienen un ID. El ID, en este ejemplo en particular del A, es 32768.0000001. El caso del B es 32768.00003. Y del switch C, el ID es el 2. Fíjense en esta etiqueta. Los switches empiezan en cuanto detectan que tienen una conexión, un cable conectado. Dicen, ah, caray, pues por aquí, por este cable, puede ser que haya un switch del otro lado. Entonces, empiezan a mandar en ese cable paquetitos, pequeños paquetitos llamados BPDU. BPDU por Bridge Protocol Data Unit. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la unidad de comunicación mínima indispensable entre switches, es como un lenguaje entre switches. Lo que va a hacer cada uno de estos es anunciarse a sí mismo mandando en un BPDU un Bridge ID y un Root ID que son el mismo. En otras palabras, yo soy el 3 y te estoy anunciando que el 3 es el raíz. Ese paquete se lo va a mandar el B al A y el B al C. El C va a mandar un paquetito, un BPDU que diga yo soy el 2 y el raíz es el 2. Y ese paquetito se lo va a mandar al B y se lo va a mandar al A. Y el A, por supuesto, hará lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ocurre aquí. En este caso, C va a mandar ese paquetito que les dije. El ID del raíz es el 2. Y ese se lo manda tanto a B como a A. ¿Qué es lo que dice A? No, pues ¿sabes qué? Que estás mal. Porque el raíz soy yo. Yo tengo el ID menor, que es 1. Tú me estás diciendo que el raíz es 2. Pues estás mal. Yo soy el raíz. ¿Ok? Porque el que gana siempre es el que tiene el ID menor. Fíjense cómo el C sí se dejó engañar. El C dice yo soy el 3. A mí me están diciendo que el raíz es el 2. Pues lo creo porque el 2 es más pequeño que el 3 y por lo tanto reconozco a C como raíz. Y entonces A dice, yo soy raíz, B dice, C es raíz, y C sigue creyendo que él es raíz cuando no es cierto. ¿Ok? Fíjense que en este momento todavía no se termina la elección de switch raíz, porque pues hay 2 switches ahí que tienen la información equivocada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que bueno, al mismo tiempo también el A va a mandar su propio paquete, el B va a mandar su propio paquete, y muy pronto todos se van a dar cuenta que realmente el A es el raíz. Porque cuando este paquete que manda A lo compara B,
El uno con el 2 va a decir, no, pues el uno es el raíz, yo no tengo ni siquiera nada que competir con él y entonces reconozco a A como raíz. Y C va a hacer lo mismo, va a comparar y va a decir, no, pues estaba yo equivocado, yo no soy el raíz es A. Entonces llega el momento en el que ya todos están de acuerdo en que A es el raíz. Es el del ID menor. Cuando todos ya están de acuerdo con información correcta, se puede decir que terminó el paso 1, que es elección de switch raíz. Siguiente paso, paso número 2. Aquí tenemos que todos los switches están conectados por medio de puertos a los demás switches, ¿no? Ahora, ya todos saben quién es el raíz y la siguiente tarea es, para todos aquellos que no son raíz, tienen que buscar cuál de sus puertos es el que lo lleva de manera más económica hacia el raíz. En el caso de B, por ejemplo, puede llegar al raíz por el puerto 1.1, aquí directamente, aunque también puede llegar por el puerto 1.2 a través de este camino de por acá abajo, también puede llegar al raíz, pero evidentemente este enlace de arriba es más barato. Entonces, este puerto 1.1 va a ser seleccionado como puerto raíz. En otras palabras, todos aquellos switches que no sean raíz tienen que buscar cuál es el puerto raíz o cuál es el puerto que los lleva con mayor o con menor costo, hacia el switch raíz y entonces marcamos ese puerto. Este puerto es raíz para acá, para el B y para el C este puerto es raíz. ¿Ok? Ahí termina el segundo paso. Siguiente paso, tenemos que encontrar puertos designados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues hay que tomar en cuenta que estos enlaces verdes que tenemos aquí son en realidad segmentos multiacceso. Estos enlaces verdes tenemos que verlos como si fuera un hub o como si fueran access points, por ejemplo, pero lo que tenemos que tener muy claro es que estos segmentos verdes aquí pueden contener un montón de computadoras, ¿ok? Es como un segmento compartido aquí. Tenemos computadoras aquí donde está el segmento verde. Y en realidad los switches no existen ahí en esta topología nomás porque sí, ¿no? El chiste de esos switches es darle servicio a los segmentos verdes, que tal vez el segmento 3 tenga 40 computadoras, el segmento 2 tenga 15, el segmento 1 tenga 25, ¿ok? Entonces los switches existen para darle servicio a esos segmentos llenos de computadoras. Ahora, se tiene que buscar para cada uno de los segmentos cuál es el puerto designado. En el caso del segmento 1, que tal vez tenga 15 computadoras, el puerto designado es este de aquí. Es el que me lleva con menor costo hacia el switch raíz. A final de cuentas, todo tráfico va a pasar a través del switch raíz, ¿ok? Entonces, para el segmento 1, el puerto designado es este. Para el segmento 2, el puerto designado es este, porque es el que me lleva más barato o con menos costo hacia el switch raíz. Y aquí tenemos un pequeño problemita con el segmento 3. El segmento 3, si ustedes se fijan, si decide agarrar este puerto de aquí como puerto designado, va a llegar hacia el raíz con un cierto costo. Pero si elige este de aquí abajo, también va a llegar al raíz con el mismo costo. Es decir, para el segmento 3 hay un empate en costos. Cualquiera pensaría, pues vamos a hacer balanceo de cargas. No. Recuerden que la idea es que Spanning Tree me produzca una topología en donde tenemos grafos con enlaces redundantes y me tenga que producir un árbol sin redundancia. ¿Okay? Entonces forzosamente se tiene que elegir uno de estos dos enlaces. ¿Cómo se va a elegir? Si está empatado, entonces lo que se va a comparar son los IDs. El Bridge ID o el identificador del B es 3 y el identificador del C es 2. Comparando, el del C es menor y por lo tanto él se queda con el puerto designado. ¿Ok? Hasta este momento tenemos ya 3 puertos designados para 3 segmentos. El siguiente paso es detectar todos aquellos puertos que no tengan un rol, ya sea de raíz o ya sea de designado. Aquí en este segmento tenemos este lado un puerto raíz y uno designado, raíz, y aquí solamente tenemos un designado, pero este puerto no tiene ninguna otra tarea. ¿Qué es lo que se hace con ese puerto? Bueno, pues ese puerto justamente se marca como no designado. Todos los puertos que tienen un rol pasan al estado de forwarding, quiere decir ya pueden empezar a enviar tramas, mientras que el no designado se bloquea.
Se bloquea desde el punto de vista lógico, no se desconecta físicamente. Se bloquea. Sin embargo, este puerto bloqueado puede seguir recibiendo BPDUs. ¿Para qué? Bueno, pues imagínense ustedes que el bridge C se da cuenta que se cae esta conexión, este enlace de acá o este de acá, y que ya no puede llegar al raíz a través de ese enlace. Bueno, pues él puede enviar un BPDU específico al bridge B para que B desbloquee el puerto y el segmento de acá pueda seguir llegando al raíz, aunque sea ahora por otro lado. Ajá. También puede ser que el puente B o el switch B deje de recibir BPDUs de C, asumiendo que se murió, y entonces lo que va a hacer es tomar el control de este segmento para poder enviar el tráfico, y lo que va a hacer es simplemente desbloquear el puerto. Estaba bloqueado, ahora cambia a modo de forwarding o de reenvío y el puerto ahora es totalmente funcional, mientras se recupera en general la topología de la red. Bien, pues ¿cuáles son los costos que toma en cuenta Spanning Tree para todos sus cálculos y para las decisiones y todo esto? Bueno, pues son estos costos, fíjense. Para un enlace de 10 megabits por segundo, el costo es de 100. ¿Ok? Para un enlace de 100 megabits por segundo más veloz, el costo es de 19. Antes era el costo de 10. El problema de antes es que con 1 giga tenías un costo de 1 y con 10 gigas tenías un costo de 1. Y lo que hacía Spanning Tree era tratar el enlace de 1 giga y el de 10 gigas como si fueran iguales, ¿no? Y entonces empezaban a balancear cargas y cosas así. Y en realidad, pues no, nada que ver, ¿no? Entonces, por esa razón se revisaron los costos y ahora el costo de 100 megabits es de 19, el costo de 1 gigabit es de 4 y el costo de 10 gigabits es de 2. Esto todavía nos da espacio a que tengamos un enlace a 100 gigabits con un costo de 1. Los costos no pueden ser fraccionarios, entonces tienen que ser números enteros y por lo tanto este tipo de especificación actual de IEEE para los costos de Spanning Tree, pues todavía nos permite crecer hasta 100 gigas, pero no más. Seguramente después tendrá que reajustarse el estándar y bueno, pues adelante, ¿no? Esto es bastante importante. Esta es la anatomía de lo que es un BPDU o un Bridge Protocol Data Unit. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, pues lo que contiene el paquete es muy pequeñito y están viajando en el enlace cada 2 segundos para ajustar de manera muy rápida Spanning Tree. ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene, ¿quién es el raíz? El raíz lo anuncian siempre, todos los switches lo están anunciando, ¿no? Y si todos anuncian el mismo número, pues quiere decir que todos tienen la información correcta, ¿no? ¿Cuál es el costo hacia el raíz desde donde yo estoy? Yo tengo un costo de 38 hacia el raíz, bueno, pues ese es el que anuncio. Ajá. Eso le va a permitir a otros switches que están conectados sumar el costo que yo les estoy reportando más el costo que tienen ellos hacia mí y de esa manera calcular el costo acumulativo hacia el raíz. Los costos en Spanning Tree se consideran acumulativos. ¿Ok? ¿Quién está mandando este BPDU? Bueno, pues mando mi Bridge Protocol Data Unit, perdón, mi Bridge ID y pues más informativo, indico por cuál de mis puertos estoy mandando este paquete o este BPDU. Cuando STP termina de correr, cuando la red ha alcanzado la convergencia, debe de existir en cada red de capa 2 solamente un árbol, un spanning tree, ¿ok? Y como resultado de toda esta interacción entre los switches, debe de existir, como resultado de toda la corrida de spanning tree, debe de existir solamente un raíz por cada red. Excepto que se esté corriendo otra variedad de spanning tree, que las hay, ¿no? Pero si estamos corriendo spanning tree normalito, entonces tiene que haber un solo raíz por cada red. Tiene que haber un puerto raíz en cada uno de los switches que no son raíz. Tiene que haber un puerto designado por cada segmento compartido o cada segmento multiacceso y tiene que haber como resultado puertos no utilizados, puertos no designados y al final
van a ser puertos bloqueados, ¿no? Todos aquellos puertos que tengan un rol van a ser o van a cambiar de estado a forwarding o a reenvío de tramas, y todos los que no tengan un rol van a cambiar a estado de bloqueo. Bien, pues para entender cómo funciona la parte de seleccionar un switch raíz, tenemos que entender la anatomía del Bridge ID. El Bridge ID es un número de 64 bits que está compuesto por 48 bits de la MAC address, 6 bytes, y por 16 bits de lo que es el Bridge Priority o prioridad del switch. ¿Ok? Entonces, este número de 64 bits está compuesto por 16 de la prioridad y 48 de una MAC address. Todos los switches tienen MAC addresses y tienen varias. De hecho, tienen, dependiendo de la plataforma del switch, podemos decir que hay switches que tienen 40, 60, 150 MAC addresses, todas ellas registradas y válidas. Y simple y sencillamente utilizan esas MAC addresses como para diversos procesos que el switch está corriendo. Noten, tengan en cuenta que a diferencia de un router, en donde en un router sí tenemos una MAC address en cada uno de los puertos Ethernet, Gigabit o Fast Ethernet, en el caso de los switches, los puertos no tienen MAC address. Esos puertos son puertos de capa 2. En un router los puertos son de capa 3. Ajá. En un puerto de capa 2 no hay MAC address, pero los switches tienen MAC addresses en su motherboard y las utilizan a discreción para diferentes procesos. ¿Ok? Entonces fíjense en esto. La MAC address de 48 bits forma o pasa a formar parte del Bridge ID. ¿Ok? Y los 16 bits que se le ponen a la MAC address del lado izquierdo, pues obviamente como son 16 bits puede ser cualquier valor entre 0 y 65.535. Sin embargo, por default tiene un valor de la mitad, 32.768. Recuerden que el Bridge ID más pequeño va a ser el que gane. Y entonces un administrador de red puede querer influenciar y decir, es que yo quiero que este switch sea el raíz porque está mejor ubicado en la red, porque tiene más memoria, porque es un equipo más poderoso. Yo quiero que ese sea el raíz. Ah, bueno, pues voy a ese raíz y le modifico la prioridad. En vez de ponerle 32.768, le voy a poner algún número menor. En decrementos de 4096 puedo escoger cualquier número. Incluso podría ponerle 0 para forzar que ese switch sea el switch raíz. Si yo dejo la configuración de Spanning Tree como tal, como está, lo que va a pasar es de que todos los switches van a competir en igualdad de circunstancias y lo que va a ganar es la MAC address más pequeña. Pero si yo modifico esta parte del número, como son los bits más significativos, entonces ya no va a importar tanto la MAC address, ¿no? Si es que yo quiero modificar el comportamiento de Spanning Tree. Todos los puertos del switch o de cada uno de los switches tienen que estar en uno de 5 diferentes estados. Es pregunta de examen de certificación los estados de los puertos en el caso de Spanning Tree Protocol, ¿no? Y bueno, el primero del que podemos hablar es el estado de blocking. En el estado de blocking, los puertos solamente pueden recibir BPDUs. No pueden reenviar tramas, no pueden aprender MAC addresses, no pueden hacer prácticamente nada, solamente BPDUs. Si reciben una trama de usuario, simplemente la descartan. Reciben BPDUs y los procesan. ¿Okay? El siguiente estado en el que puede estar un puerto de un switch es el estado de listening o escuchando. Este estado puede durar unos 15 segundos y el puerto cambia del estado de blocking a listening, y mientras está el estado de listening está corriendo Spanning Tree. Se están checando si no hay más switches en la topología, se está eligiendo quién es el switch raíz, etc. Mientras el puerto se encuentra en el estado de listening, no se están reenviando tramas de usuario y tampoco se están aprendiendo MAC addresses de equipos que pudieran estar conectados a ese puerto. Sin embargo, los BPDUs sí se siguen procesando. Un puerto de un switch cambia de estado de listening a estado de learning
o de estado de aprendizaje en el momento en el que ya se sabe quién es el switch raíz y ya Spanning Tree está como ya en otra parte del proceso, ¿no? Mientras el switch está en este estado, las tramas de usuario siguen sin ser enviadas, pero ya el switch, el puerto ya está aprendiendo MAC addresses que tiene en ese puerto, ¿ok? Recuerden que la principal causa de los ciclos, aparte de tener desde luego redundancia, es de que el switch no sabe las MAC addresses en dónde están, o hay una inestabilidad de MAC addresses ahí, y entonces lo que ocurre es que el switch empieza a mandar tramas por donde no son, ¿no? Para eso se especificó, se estableció este periodo de learning que también dura 15 segundos. Pues voy a aprender todas las MAC addresses, voy a seguir tirando las tramas de usuario, pero voy a aprender las MAC addresses para después que yo pueda mandar tramas de unicast específicamente a quien se las tengo que mandar, ¿no? Este estado, repito, dura otros 15 segundos y de ahí cambiamos o transicionamos al estado de forwarding. Ya que aprendí bien mis MAC addresses, cambio a estado de forwarding y aquí sí, ya puedo enviar tramas de usuario que recibo y también sigo aprendiendo MAC addresses. El switch nunca deja de aprender MAC addresses. ¿Ok? Y bueno, también puede ser que el puerto esté en modo de disabled o deshabilitado y eso pues simplemente porque el administrador lo dio de baja el puerto, o el puerto entró en ese estado porque hubo algún error de otra cosa que no tiene nada que ver con Spanning Tree, pero por cuestiones de seguridad puede ser que el puerto haya ido a modo de error disable. Bien, pues Spanning Tree a lo largo del tiempo ha cambiado y eso es porque, bueno, como tal, si ustedes se fijan que 15 segundos en learning, que 15 segundos en listening, más la elección del del raíz, etcétera, pues en muchas ocasiones los puertos de los switches se quedan en anaranjado, está corriendo Spanning Tree, se llegan a quedar hasta un minuto ahí, ¿no? Y eso pues en ocasiones no es muy bueno. Entonces, Spanning Tree ha evolucionado de muchas maneras para poder tener balanceo de cargas, para que sea más rápido, etcétera. Y una de las variantes es Rapid Spanning Tree. Rapid Spanning Tree o RSTP está definido en el estándar IEEE 802.1W. Y fundamentalmente lo que ocurre con Rapid Spanning Tree es de que se clarifican roles de puertos y de estados, ¿no? Por ejemplo, algunas de las diferencias con Spanning Tree es que el estado de blocked o blocking ahora se renombra como discarding o descartando, ¿no? Los enlaces se pueden diferenciar unos de otros. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un enlace del link type punto a punto. Este es un enlace punto a punto, es un enlace que está entre dos switches. Fíjense cómo aquí tenemos otro tipo de enlace. Este enlace está considerado como enlace shared o compartido, porque tenemos aquí pues más de dos. Tenemos, es un segmento multiacceso y pudiéramos meter incluso ahí otro switch, ¿no? Tipo edge o tipo orilla. Fíjense, en todos los puertos donde yo tengo una computadora, pues esos puertos no tienen por qué pasar por estado de listening, de learning, etcétera, etcétera. Pueden ir de inmediato a forwarding. ¿Por qué? Pues porque en ese puerto no hay posibilidad de ciclo. En ese puerto no vamos a poner otro switch, ¿no? Entonces esos puertos pueden cambiar a modo de forwarding inmediatamente. Fíjense, aquí tenemos un hub y por lo tanto este es un enlace compartido, ¿no? Y aquí lo dice, shared. Entonces, la clarificación de esto, de los tipos de enlace, de que si es de orilla, que si es punto a punto, que si es compartido, etcétera, permite que en una topología más o menos grande de switches pueda alcanzar la convergencia en menos de 15 segundos, mientras que con el Spanning Tree normal, la convergencia pues que se alcanza es hasta de un minuto. Bueno, pues como siempre quiero agradecerles el favor de su atención, no sin antes recalcar lo que siempre digo al final de estos videos, que en este capítulo, o perdón, en este video no se está explorando la totalidad
del capítulo del currículum oficial. Este video es simplemente una guía rápida para conocer lo más importante y lo más fundamental de los conceptos. El capítulo en sí, capítulo 2, es mucho más largo y tiene otras variantes de Spanning Tree que debemos de conocer. Por ejemplo, PBST+, o Per VLAN Spanning Tree. Se dieron cuenta de que Spanning Tree, así como estaba, era muy ineficiente. Yo quise explicarles las bases de funcionamiento para que después ustedes por su cuenta puedan comprender PBST. Esto quiere decir que en caso de que tengamos varias VLANs en una topología de red, lo cual ocurre siempre, lo que va a ocurrir es de que para cada VLAN se va a levantar una instancia de Spanning Tree encima, con el afán de que, por ejemplo, si este puerto está bloqueado para la VLAN 10 y este está en forwarding, para la VLAN 20 este queda en forwarding y este queda bloqueado. Y de esa forma alcanzo el balanceo de cargas, porque por acá estoy mandando todo lo de VLAN 10 y por acá todo lo de VLAN 20. ¿Sí se ve? Entonces, el problema es que si tenemos 26 VLANs, pues vamos a tener 26 instancias de Spanning Tree corriendo, una encima de la otra. Este protocolo es el que está por defecto levantado en los switches. Y si ustedes crean 10 VLANs, se van a levantar 10 instancias de Spanning Tree. Y si no hacemos ajustes, todas las instancias de Spanning Tree van a tener el mismo nodo raíz, el mismo switch raíz, y van a tener los mismos puertos bloqueados, etc. Entonces, si se va a comportar todo esto como se comportaría Spanning Tree por defecto, pues entonces ¿para qué tenemos Per VLAN Spanning Tree? Lo mejor es tunear Per VLAN Spanning Tree, ¿no? Hay otra variante que es Rapid PBST+, desde luego ya con la clarificación de los roles y los puestos y los enlaces, etc. Está Multiple Instance Spanning Tree Protocol. Este es el mejor desde mi punto de vista, porque puedes crear, por ejemplo, si tienes 15 VLANs, puedes crear 3 instancias de Spanning Tree y agrupar 5 VLANs en cada una de las instancias. No tienes tantas instancias, tienes balanceo de cargas y además pues es estándar, ¿no? Recuerden que aquí yo no toqué para nada ninguna de la parte de la configuración de Spanning Tree. En su currículum, por favor, consúltenlo. Realmente son unos cuantos comandos los que tienen que ver principalmente con el cambio de prioridad en los switches. Y por otro lado, pues el comando show spanning tree, que tampoco lo exploré en el video para que no quedara tan largo, y que es otro de los puntos importantes del capítulo. Nuevamente, gracias por su atención y no olviden revisar la parte que no se tocó en el video.